Ok, listo. Perdón por las dificultades técnicas. Empezamos. Bueno, pues va a empezar Emiliano comentando sobre la metodología y después vamos a avanzar hacia los resultados. Nos presentamos, mi nombre es Sofía Debo y Emiliano Cruz. Coordinamos este proyecto a inicios de este año, de la mano de la UIM, de CEMEDEL y del gobierno de Playa Vicente. Somos Estudio Abierto AC, una organización que estamos acá en la Ciudad de México haciendo consultoría para proyectos de desarrollo social y estamos muy contentos con este proyecto. Emiliano. ¿Tienes pantalla completa de casualidad? No, va a ser así. Ok. Pues buenos días todavía. Les vamos a presentar para la integración sociolaboral de las personas jóvenes en el territorio del proyecto Juventud Zapoteca en Acción, que se hizo a principios de este año. Los objetivos del estudio fueron identificar los sectores productivos donde hay mayor oportunidad para la empleabilidad y el emprendimiento de las personas jóvenes, y para esto se tomó en cuenta el mercado laboral juvenil, la vocación productiva del territorio del proyecto, también las empresas, organizaciones y colectivos que están generando empleo dentro de este territorio, la oferta formativa existente, así como la vocación, capacidades, habilidades y necesidades insatisfechas de la juventud. También las necesidades prioritarias en las comunidades en contraposición a esto, qué es lo que se necesita de los jóvenes y qué es lo que los jóvenes necesitan. Y el contexto biocultural y geopolítico en el que están inmersos. La zona de influencia es la zona del estudio, que ustedes bien conocen, y son los municipios de Loma Bonita y San Juan La Lana en Oaxaca, así como de Isla, Juan Rodríguez Clara, Playa Vicente, San Juan Evangelista, José Azueta y Santiago Xochiapan en Veracruz. Estos fueron los que estaban en ese momento activos, aunque sabemos que hay más municipios dentro del proyecto de Juventudes Zapotecas y que probablemente se añadan otros. El estudio fue realizado en 2 niveles, es decir, tenemos resultados a nivel municipal y también tenemos resultados a nivel de la región. Se hizo en 3 etapas. La primera etapa consistió en la revisión documental y bibliográfica de lo que ya se conocía en la región, de la información de investigaciones de ese lugar. También hicimos la consulta de base de datos oficiales, básicamente INEGI, en el sentido de la población y en el sentido también de actividades económicas, y entre otras. En la segunda etapa se realizó el trabajo de campo en los 8 municipios. Esto se hizo tanto a distancia como de forma presencial. A distancia vía Zoom y de forma presencial se hizo un viaje de visita del 22 de febrero al 4 de marzo de este año. Y en esta etapa de trabajo de campo se tuvieron 3 actividades principales. La primera fueron las entrevistas presenciales y a distancia con actores clave, tanto de gobiernos municipales como de universidades, centros de capacitación para el trabajo, empresas y los colectivos identificados. También en cada municipio se hicieron talleres participativos con jóvenes, en donde pues, se investigó sobre sus expectativas, las necesidades que tenían, cómo veían ellos su entorno y la disponibilidad de trabajo, las oportunidades, etc. Y finalmente se hizo el levantamiento de la encuesta de juventudes. Esta encuesta consta de...
Perdón, los talleres, se hicieron 9 talleres y finalmente se trabajó con 139 jóvenes en total con distintos perfiles. Es decir, teníamos estudiantes, teníamos jóvenes emprendedores, teníamos deportistas, etc. Y bueno, el levantamiento de la encuesta se hizo justamente del 22 de febrero al 4 de marzo. El marco muestral se utilizó el Censo de Población y Vivienda de INEGI del 2020. La muestra fue de 480 elementos, considerando 20% de no respuesta, es decir, se esperaba un mínimo de 384 encuestas que permiten un 95% de confianza y 5% de error. Y se obtuvo en total 462 encuestas, es decir, se superó por bastante la mínima. Esto se levantaron aproximadamente 60 encuestas por municipio, de las cuales 30 se hicieron en las cabeceras municipales y las otras 30 en diferentes localidades de cada municipio. El cuestionario que se aplicó consta de 29 preguntas, múltiples, digamos, de manera que se tienen 129 variables en total, ¿no? 129 preguntas básicas. Y se exploraron los temas de discapacidad, pertenencia cultural indígena y afromexicana, también el desarrollo formativo de los jóvenes, tanto en un sentido formal, de la educación formal, como en un sentido de diferentes formas de aprendizaje, como puede ser el pupilaje o otro tipo de estrategias. Y también el perfil laboral de las personas y de las oportunidades que tenían. Y finalmente la tercera etapa consistió en el análisis cruzado y elaboración del documento final. El mercado laboral juvenil se consideraron como elementos clave el empleo, migración y oportunidades productivas entre la juventud de la región, las empresas, organizaciones y colectivos que actualmente generan empleo, el análisis de las unidades económicas, la incidencia de los colectivos culturales y productivos en la empleabilidad, así como el mapeo de actores que se elaboró para identificar a todos estos organizaciones, instituciones y empresas. En términos de inclusión y exclusión laboral, es notable que los jóvenes de 15 a 29 años representan una cuarta parte de los empleos formales. El 66% de los jóvenes realiza actualmente alguna actividad económica y del 34% restante, es decir, los que no están realizando una actividad económica, la mayoría, de hecho 2/3 partes, son mujeres. En ese sentido, las mujeres son el grupo poblacional con menos posibilidad de trabajar y también el que más tiempo dedica a las tareas del cuidado. Y los jóvenes se casan a temprana edad, abandonan normalmente sus estudios por las labores que implica el matrimonio, tanto productivas como de cuidado, y por lo tanto sus salarios son muy bajos. Un alto número de egresados de licenciatura no están encontrando oportunidades laborales relacionadas con sus estudios, dado que las principales actividades económicas como la piña y la ganadería acaparan la empleabilidad de los jóvenes, ofrecen esta oferta y por lo tanto los jóvenes la aprovechan, pero no siguen en otro tipo de trabajos. De manera que los sueldos se mantienen bajos. Un elemento clave para la empleabilidad de las juventudes es la búsqueda alternativa de alternativas de producción, de diversificación, de otra manera, en el sentido de recuperar actividades productivas que habían sido abandonadas e incorporar nuevas actividades o procesos que no se habían explorado. Las actividades económicas de la juventud y la calidad del empleo. Tenemos que a diciembre del 2021 el total de jóvenes con empleo, menos del 10% lo hacen formalmente, es decir, hay mucha informalidad en las contrataciones. El 40% de los jóvenes que trabajan expresó que se siente más o menos satisfecho con el trabajo que realizan. El 37% que bastante,
el 15% que mucho, y el 7% que poco, y el 1% que para nada. Entonces hay una percepción más o menos alta de cómo se sienten en su trabajo. El 57% de la población expresó que sus necesidades son cubiertas más o menos. El 18% dice que su empleo cubre bastante sus necesidades, el 15% que poco, el 8% que para nada, y solo el 2% asegura que están cubiertas por mucho. Los sectores económicos que agrupan la mayor parte de la población son la agricultura, cría y explotación de animales, así como el comercio al por menor, que juntas integran más del 70%. Gracias, Emiliano. Bueno, siguiendo con el análisis del sector laboral en la región, hicimos un análisis de todas las unidades económicas que se encuentran en estos 8 municipios del estudio y salieron hallazgos muy relevantes. El primero es que la mayoría de las unidades económicas, entre 50 y 40% de estos dos sectores, se refieren a empresas que están dedicadas al sector comercial y de servicios. Y esto contrasta con solo un 10% de unidades económicas que se dedican a actividades productivas directamente, ¿no? Entonces, sabemos que por toda la historia reciente de la región, bueno, que inició a mediados del siglo XX, ¿no? Con las políticas públicas que fueron industrializando esta región del Papaloapan y haciendo que las actividades productivas perdieran peso. Actualmente solamente el 10% de las empresas formalmente constituidas se dedican a actividades productivas. Las unidades que tienen un mayor tamaño, es decir, que tienen una mayor cantidad de empleados, en todos los municipios de este estudio pertenecen al sector público y social. Es decir, sacamos las 10 empresas más grandes de cada municipio y en todos los casos se refería a gobiernos municipales, a escuelas y también, y esto resaltó, a iglesias, ¿no? Entonces, las empresas que están teniendo una mayor generación de empleos son del sector público, educativo y religioso. En contraste con la gran mayoría de las unidades económicas, es decir, el 96%, que son microempresas que tienen entre 0 y 5 empleados, ¿no? Vemos la gráfica del lado izquierdo, que 8,776 empresas de estos 8 municipios, que representan el 96%, son microempresas que son, por lo general, empleo familiar o autoempleo, y en ello radica la importancia de tomar en cuenta este tipo de empresas para el diseño de políticas públicas de generación de empleo, ¿no? Son las microempresas las que están generando el mayor número de empleos en la región. En relación a las organizaciones de la sociedad civil, se consultó el Registro Único Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil y resalta el escaso número de organizaciones formalmente constituidas que existen en el municipio. Playa Vicente es el municipio que tiene un mayor número y son 22 de las 72 organizaciones que se encuentran en estos 8 municipios. Y hay municipios con muy poquitas organizaciones, ¿no? San Juan Evangelista con 1, San Juan La Lana con 2, Santiago Suchiapan con 3 y los demás municipios con entre 7 y 14 organizaciones. Filtramos por tema en el registro único aquellas organizaciones que pudieran ser aliadas del proyecto, que se dediquen a juventudes, pueblos indígenas, educación, desarrollo productivo y comunitario, y encontramos pues un gran número de estas organizaciones que se encuentran actualmente en pausa. Pensamos que mucho puede ser a raíz de la pandemia, pero también sabemos que desde el inicio de este gobierno federal ha sido un contexto adverso para las organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de que se han reducido los fondos públicos para proyectos y actualmente este sector no está generando un gran número de empleos para los jóvenes ni está desarrollando estrategias en torno a este tema, por lo general. Pero finalmente encontramos también
otro sector que está generando alternativas laborales para los jóvenes y para las personas de otros grupos etarios, que son los colectivos no constituidos, ¿no? Y estos colectivos artísticos, culturales y productivos son relevantes porque emplean a población local con todos los saberes que se encuentran en estos municipios y están desarrollando proyectos productivos y de vida con pertinencia ambiental y cultural que contribuyan a la conservación tanto del patrimonio natural de los municipios como el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, algunos que identificamos con los que tuvimos oportunidad de hablar, pero ustedes conocerán muchos más, son Piel de Cacao en San Juan La Lana, que es este grupo de mujeres que está empezando a producir nuevamente cacao, que era una producción habitual junto con el café en tiempos hasta mediados del siglo XX. Mujer Bonita en Isla, Mujeres Tejedoras también en Isla, un grupo de pescadores del río San Juan en San Juan Evangelista, y en todos los municipios encontramos un gran número de grupos de música y danzas tradicionales, ¿no? Que están queriendo conservar las tradiciones, pero también volverlo una forma de vida, ¿no? En ese sentido, si sumamos todos estos actores y vemos de qué manera inciden y tienen interés en generar proyectos para la inserción laboral juvenil, encontramos, bueno, obviamente las universidades públicas, estatales y federales, así como los centros de capacitación para el trabajo, estatales y municipales, como aliados para la formación, ¿no? La formación encaminada al empleo. Entonces tenemos como estos dos grupos relevantes. Luego están las microempresas, que son 9,194 unidades económicas que generan empleo, el 96%, como vimos, de la región, y las pequeñas y medianas empresas, que en el total de los 8 municipios suman 381. De forma menos relevante están las grandes empresas, ¿no? Que solamente por el número de empleados se encuentran 2 en la región, y este no es un sector al que nos estemos acercando para la propuesta del programa que se hizo y en un futuro las propuestas que ustedes hagan en términos de política pública, ni tampoco las asociaciones agropecuarias y ganaderas. No, por lo menos en el acercamiento no estaban como enfocadas a generar empleo para los jóvenes, ¿no? En su mayoría son personas adultas, aunque sí hay alguna participación de jóvenes. En menor medida están las universidades y centros de capacitación privadas, que se encuentran en algunos de los municipios, pero que tienen mucha menor incidencia que las públicas. Como vimos, las organizaciones de la sociedad civil, que son 72, pues tienen una baja incidencia en la generación de empleos. Y finalmente, en el lado contrario a la generación de empleos se encuentran las organizaciones del crimen organizado, que si bien no están intencionando sus acciones en contra del empleo, sin duda lo afectan, dado que, por un lado, muchos empleos y emprendimientos no quieren volverse visibles para evitar que el crimen organizado les pida derecho de piso y volverse blancos de algunas de sus estrategias de extorsión, pero también por otro inhiben el transporte, ¿no? Tanto de personas como de bienes, y esto afecta sin duda las dinámicas regionales tanto de estudios como de trabajo. Se evitan las carreteras, se evitan los caminos, y esto dificulta también el traslado para poder acceder a un trabajo o para poder acceder a su derecho a la educación. Eso es como en grandes rasgos el mapeo de actores que se hizo, y a continuación vamos a exponer el mapeo específico que se hizo sobre la oferta formativa existente, que ustedes conocen a detalle, y es de qué manera se distribuyen en la región las universidades y centros de capacitación, y a través de la encuesta y de los grupos de trabajo con jóvenes, estudiamos los factores que inciden en la deserción escolar. Entonces, bueno, como bien saben, dentro de estos 8 municipios de estudio se encuentran 11 instituciones educativas de nivel superior y de capacitación para el trabajo. 7 de estas son públicas y 4 privadas,
que, dado que algunas tienen más de una sede, suman 14 centros formativos, ¿no? La distribución geográfica es desigual entre municipios y esto debe considerarse para el diseño de políticas públicas. Y encontramos Loma Bonita, Playa Vicente y Juan Rodríguez Clara como los municipios que tienen un mayor número de universidades y centros de capacitación en diversos temas y ámbitos de estudio, ¿no? Tanto en humanidades como en artes, en ciencias, en ingenierías, tienen la mayor oferta, siendo Loma Bonita el municipio que tiene una mayor oferta. Después tenemos municipios que solamente tienen oferta privada, y esto excluye a muchos jóvenes de poder acceder a su derecho a la educación, que son José Azueta e Isla. Y finalmente los municipios donde se debe poner un gran foco para ofrecer programas de formación son aquellos que no tienen ninguna universidad ni centro de capacitación para el trabajo, que son San Juan La Lana, Santiago Xochiapan y San Juan Evangelista. Entonces, estos por la falta de oferta educativa se les debe dar un peso central, ¿no? Después, en este análisis mixto que hicimos de los factores que inciden en la deserción escolar, se encuentran en primer lugar la falta de recursos económicos, ¿no? Para trasladarse y para poder vivir en un centro urbano donde se encuentra la oferta formativa principalmente. Y aquí este factor afecta más a los hombres que a las mujeres. De acuerdo con la encuesta, un mayor número de hombres había dejado sus estudios para trabajar y no tantas mujeres ponían este factor como central, ¿no? 71% de los hombres lo mencionan como el principal factor para haber dejado sus estudios, contra solamente el 28% de las mujeres que lo dijeron como central. Entonces aquí vemos ya como una diferencia de género importante que está afectando más a los chicos que a las chicas. La segunda causa, y esta es como igual para hombres y mujeres, no vimos ninguna diferencia entre géneros y tampoco entre adscripción cultural, es la falta de interés en las oportunidades existentes. Y esto es una tendencia a nivel nacional, ¿no? Los jóvenes, aunque puedan acceder a una universidad y tengan los recursos y se encuentre cerca, siendo por ejemplo la universidad pública, vemos que las aulas están vacías, ¿no? Y esto es porque no se están encontrando, digamos, una relación directa entre el estudio y el encontrar un empleo, ¿no? Hay una desmotivación generalizada porque la educación no se asocia al ascenso socioeconómico y no hay un interés genuino en estudiar para después conseguir o construir un proyecto de vida con un empleo digno, ¿no? Entonces los jóvenes están optando, sobre todo en edad preparatoria, entre 15 y 17 años, en dejar los estudios, y esto tiene que ver con eso, con la falta de oportunidades laborales, y que los que estudian una carrera no están encontrando dónde aplicarla y dónde desarrollarse profesionalmente. Entonces hay como una decepción generalizada hacia los planes de estudio y las carreras propuestas. El tercer factor es el matrimonio, la maternidad y la paternidad joven. Este fue para el 11% de los encuestados el motivo principal por el que habían cambiado los estudios por ya sea actividades de cuidado o trabajar. Y así como el primer factor afecta más a los hombres que a las mujeres por su designación, por los roles de género como proveedores, este afecta más a las mujeres. Para una tercera parte de las chicas, para el 33% de la población entre 15 y 29 años que tienen hijos, este fue el factor principal, ¿no? Para el 16% de las mujeres jóvenes, este es el motivo central, y solamente para el 8% de los hombres. Entonces aquí vemos como una inversión respecto al primer factor mencionado. La cuarta causa es las distancias y la dificultad, sobre todo de los municipios que no tienen ninguna oferta formativa, de acercarse a un centro urbano para estudiar. Entonces, es la escasa oferta educativa cercana y la dificultad en la movilidad de la región para poder acudir a las escuelas. Y finalmente, y tiene que ver con lo anterior, la inseguridad, ¿no? Los traslados de un municipio a otro para estudiar se vuelven una amenaza. Esto, de acuerdo con varios directivos entrevistados, ha cambiado los horarios disponibles para
para estudiar, donde las clases vespertinas eran las más accesibles para jóvenes que trabajan durante las mañanas, y al evitar estos horarios, ¿no?, que se adaptaban a la necesidad de trabajar, pues muchos jóvenes han dejado la escuela. Y como ya mencioné antes, los emprendimientos juveniles no quieren ser visibles y crecer para evitar ser blanco de extorsión. Entonces la inseguridad también está afectando la empleabilidad y los estudios. Después, en esta sección vamos a compartir algunos de los hallazgos de los talleres y cómo se cruzó esta información con la encuesta relacionado con los intereses, habilidades y visiones de futuro de las juventudes. En los talleres hicimos estos mapas que ven ahorita de fondo, en donde ellos plasmaban cómo les gustaría ver su comunidad en el futuro, cómo les gustaría verse en esa comunidad en el futuro, y qué cambios tendría que haber o qué emprendimientos se tendrían que desarrollar para lograrlo, ¿no? Entonces, les preguntamos también en la encuesta qué les gustaría seguir estudiando, si tuvieran un recurso para emprender un negocio o un proyecto, ¿qué sería, no? ¿Cómo se ven ellos en sus comunidades, pero a nivel personal, pero también colectivo? Entonces, salieron cosas muy interesantes, como a pesar de todos los obstáculos ya mencionados, el 71% de las personas jóvenes de la región quiere seguir estudiando, ¿no? Tiene la intención de seguir formándose si tuvieran la oportunidad. Cuando les preguntábamos qué sería lo que les gustaría estudiar si tuvieran las condiciones, salió en primer lugar oficios, ¿no?, para abrir un negocio como servicios de belleza y gastronomía. Había un gran interés en estos temas. También negocios de mecánica y electricidad en segundo lugar. Nos llamó la atención y nos pareció como muy positivo y relevante que en tercer lugar quedaron emprendimientos de producción agropecuaria, de agronomía, silvicultura y pesca, es decir, los jóvenes quieren seguir produciendo, ¿no? Y vimos al principio que solamente el 10% de las unidades económicas de la región se dedican a actividades productivas. Sin embargo, los jóvenes querrían volver a activar el campo, querrían volver a activar las actividades productivas. También veterinaria salió en un lugar alto, en sexto. Negocios y administración, como para abrir tiendas y distintos negocios en las comunidades. La construcción en séptimo lugar. Música y artes escénicas en octavo lugar, que también nos pareció un hallazgo relevante. Educación en noveno. Servicios de salud, medicina, enfermería y cuidados en décimo y onceavo. Y finalmente diseño y derecho en doceavo y treceavo lugar. Respecto a las visiones de futuro que construyeron colectivamente, pero también que se exploró en la encuesta, resulta interesante que los intereses formativos personales están directamente relacionados con las necesidades comunitarias, es decir, que ubican que aprendiendo cosas para emprender negocios o para abrir nuevas actividades en sus comunidades, resuelve algunas de las problemáticas que tienen visibles, ¿no? Y en ese sentido, la capacitación en estos temas contribuye no solamente a la generación de empleo y de proyectos de vida individuales, sino también comunitarios, ¿no?, al buen vivir. De los temas más relevantes que surgieron en los talleres y en las encuestas fueron, en primer lugar, las mejores oportunidades de trabajo en las comunidades. Así existe esta percepción y que coincide con el análisis de las unidades económicas de que no hay negocios y emprendimientos como para insertarse laboralmente. En segundo lugar, de desarrollar actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras sustentables. Entonces, se visualizaron un gran número de acciones para mejorar y fortalecer la producción. También fue muy relevante la centralidad que pusieron en la creación de espacios recreativos para los jóvenes, reconociendo que no hay ningún espacio de encuentro, ni artístico, ni cultural, ni deportivo para ellas y ellos en sus comunidades. Y finalmente, los temas de salud, educación y seguridad como grandes temas relevantes para la construcción del buen vivir. Cuando se les preguntó si emprendieran un proyecto o un negocio, ¿cuál sería? Vemos un gran número de jóvenes que quieren emprender
un comercio al por menor, o sea, abrir tiendas, papelerías, farmacias, etcétera. Entonces, en ese sentido es importante ofrecer capacitaciones que les permitan abrir negocios y que tengan conocimientos de administración básica. Después sale un gran número de jóvenes que les gustaría abrir comercios, restaurantes, cafeterías y servicios de comedores, ¿no? En distintas cosas, panaderías, pastelerías, bares, pues todo lo que tiene que ver con alimentos en las comunidades. Servicios personales que principalmente se refiere a estéticas. Como sabemos, es un tema muy popular en las comunidades. Muchas chicas y chicos quieren estudiar servicios de belleza. En cuarto lugar está el tema productivo, la agricultura, la cría y la explotación de animales. En quinto lugar están los servicios de salud y asistencia, como un tema muy relevante para mejorar los servicios de salud en las comunidades, principalmente donde no hay clínicas. Después está esta idea de los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, entonces la intención de abrir espacios recreativos para las niñas y los niños, los jóvenes, también espacios deportivos donde ellos puedan ser facilitadores, maestros, gestores culturales, y este es como todo un tema. Y finalmente, dentro de los más relevantes, los servicios educativos, ¿no? También muchas jóvenes y muchos jóvenes quieren ser maestros en sus comunidades. Entonces, finalmente, pues vemos que es importante tomar en cuenta no solamente la cantidad de empleos ni las grandes empresas, sino buscar alternativas laborales que puedan generar empleo a nivel local, pero que también traigan un beneficio para las necesidades comunitarias. Esto puede realizarse a través de la generación y fortalecimiento de los colectivos ya existentes, productivos, culturales y de otra naturaleza, y buscando acercar las capacitaciones sobre todo a los lugares donde no existen, ¿no? Pues bueno, esto es como una gran síntesis del trabajo. Espero haber podido comunicar lo principal en este corto tiempo, y pues no sé si quieran compartir alguna inquietud, alguna pregunta, alguna idea que haya surgido. Muchas gracias, Sofía. No sé si hay alguna pregunta respecto al estudio realizado. ¿Se ha quedado alguna duda? Bueno, Sofía, parece que todo el mundo está muy de acuerdo con lo expuesto. Te agradecemos muchísimo esta presentación de hoy, que la habíamos pasado ya hace un mes. Y nada, no sé si tú tienes alguna pregunta que hay. No te escuché esta última parte, Manolo. No sé si hay un poco de eco. Que no te he escuchado. Espera, voy a poner más para acá. A ver si aquí me escucháis mejor. No, que muchas gracias por la exposición. Todo el mundo parece estar de acuerdo en lo expuesto. Y no sé, por parte de ellos, dicen que no hay ninguna pregunta. No sé si tú tienes alguna pregunta que hay. No, ninguna. No sé si tengan algún comentario, alguna inquietud. Y pues también preguntarles, ya nos contarán pues cómo les está yendo ahora con la implementación del programa y con las estrategias ahora hacia el diseño de políticas públicas. Ok, muchas gracias, Sofía. Un saludo. Muchas gracias, que estén bien.